Saludos a todos mis suscriptores y público en general, en esta nueva entrega les traigo el capítulo 8 de este fanfic. Espero les guste y lo disfruten. No soy dueño de Baramer ni de Danmachi. Lo único que me pertenece son las historias y fanfics, que subo en mi canal. Sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 8. Durante los siguientes 5 días, la entrada de la Torre de Babel y los pisos superiores del calabozo se convirtieron en el escenario de una silenciosa y frustrante cacería de fantasmas para la familia Epaistos. Por orden directa de la diosa de la forja, varios de sus herreros y combatientes de élite de nivel medio descendieron a las mazmorras con una misión muy específica: camuflarse entre la multitud de aventureros. Vigilar las zonas de caza de los pisos 1 al 9, y no apartar la mirada de los accesos principales. Epaistos les había ordenado reportar de inmediato el avistamiento de cualquier novato solitario que portara una lanza dorada o que mostrara una fuerza inusual. Sin embargo, el plan de la deidad se topó con un muro invisible. En el nivel 1, los informantes de la forja observaban con impaciencia a los novatos que mataban duendes, buscando un destello de luz celestial que nunca aparecía. En el nivel 9, donde se suponía que Dante había ayudado a Belcranel, los guerreros de Epaistos pasaban horas apostados en las esquinas de los túneles, fingiendo descansar o afilar sus armas mientras escaneaban los rostros de cada grupo que pasaba. Pero la mítica lanza dorada no volvía a materializarse. No había rastro de partículas de luz, ni de un muchacho de 10 años con porte de soberano. Es inútil, se quejó un herrero de segundo rango en el nivel 5, limpiándose el sudor de la frente tras pasar horas vigilando un cruce de caminos. Llevamos 3 días recorriendo estos malditos pisos superiores y nadie ha visto a ese chico Greenville. Los registros del gremio dicen que no ha marcado su entrada en toda la semana. Tiene que estar abajo, respondió su compañero, un enano que cargaba un pesado martillo a la espalda. Un novato que acaba de cobrar la recompensa de un Goliath no se queda sentado en la superficie y gastándose el oro en hidromiel. Esa clase de monstruos vive dentro de la mazmorra. Probablemente bajó a los pisos profundos usando pasadizos ocultos para que ninguna familia lo asedie. Hay que seguir buscando. Mientras los dependientes de Epaistos se desgastaban recorriendo los húmedos y peligrosos túneles del calabozo, esquivando monstruos y vigilando sombras vacías, la realidad en la superficie era completamente diferente. La diosa de la forja continuaba repasando los planos en su oficina, convencida de que era solo cuestión de tiempo para que el novato sin falna cometiera un error táctico o mostrara su arma ante sus espías. Epaistos aún desconocía que Dante había cerrado su ciclo en la mazmorra por un largo periodo. Mientras su familia buscaba a un fantasma en la oscuridad de los pisos intermedios, el gran ángel pasaba sus mañanas bajo el cálido sol de los suburbios, bebiendo té junto a María Martel y supervisando pacíficamente cómo los carpinteros colocaban las nuevas tejas del orfanato, completamente ajeno y desinteresado por la paranoia que había desatado entre los dioses de horario. El informe llegó a las manos de Loki justo cuando la noche caía sobre la mansión del crepúsculo. Uno de sus ojos rojizos se abrió de par en par, destilando una mezcla salvaje de astucia y pura diversión. La información de último momento que sus espías de la superficie habían extraído de los registros internos de la familia era una auténtica mina de oro. Loki no pudo evitar soltar una carcajada que resonó en las paredes de su despacho privado. Resultaba que la clave para descifrar el enigma del novato sin falna no estaba oculta en los pasadizos más oscuros del calabozo, sino dentro de su propia casa. Una de sus propias dependientes de reciente ingreso, una aventurera novata de nivel 1, había estado formando un grupo provisional con Dante Greenville desde hacía semanas. Había estado a su lado justo cuando los primeros e inverosímiles rumores sobre el misterioso muchacho empezaron a circular por los callejones de horario. Se trataba de Tania, la joven mujer gato que portaba los guanteletes con garras. Vaya, vaya. Pero qué pequeño es este mundo inferior, exclamó Loki, golpeando juguetón a su escritorio con la palma de la mano. Tania, mi niña. Teniendo una joya así de información al lado y la pequeña gata no me había dicho ni pío. Loki se incorporó del diván de un solo salto. El hecho de que una dependiente de la familia Loki hubiera estado cooperando estrechamente con Dante significaba que tenía acceso a detalles que el gremio, Freya o Epaistos ni siquiera podían soñar.
Tanya sabía cómo se comportaba Dante en la rutina diaria, cómo reaccionaba ante el peligro ordinario y, lo más importante, qué tipo de secretos ocultaba antes de que decidiera reventar al Goliat en el nivel 17 y desaparecer de la mazmorra. Sin perder un solo segundo, la diosa pelirroja mandó llamar a su despacho a sus 3 ejecutivos principales, Finn, Riveria y Gareth, además de a la princesa de la espada, Ice Wallenstein, quien permanecía atenta a cualquier pista sobre el chico. Escuchen bien, mis niños, anunció Loki en cuanto las puertas se cerraron, mostrando una sonrisa de oreja a oreja que delataba sus intenciones. Olvídense de mandar espías a la mazmorra como los idiotas de la familia Epaistos, que andan cazando fantasmas en los túneles. Tenemos una línea directa con el chico Greenville. Traigan a la pequeña Tanya aquí arriba de inmediato. Es hora de que nos cuente todo sobre su adorable y aterrador compañerito de juegos. Ice dio un paso al frente, con sus ojos dorados brillando por la sorpresa al enterarse de que la respuesta que tanto buscaba estaba a solo unos pisos de distancia, dentro de la misma mansión del crepúsculo. La joven mujer gato avanzaba con pasos torpes y el pelaje de su cola completamente erizado por el miedo. Al cruzar el umbral del despacho de la diosa, la visión que la recibió congeló la sangre en sus venas. La plana mayor de la familia Loki la estaba esperando. Finn Deimne, el valiente capitán de nivel 6, permanecía sentado con los brazos cruzados y una expresión analítica. Riveria Aljosalf se apoyaba con elegancia en su bastón de poder, observándola con sus sabios ojos de elfa. Gareth Landrock, el robusto enano, guardaba un silencio imponente, mientras que Ice Wallenstein, la mismísima princesa de la espada, la miraba fijamente con sus pupilas doradas llenas de una curiosidad devoradora. Presidiendo la habitación, Loki sonreía de una forma que hacía que Tanya deseara que la tierra se la tragara en ese mismo instante. «Venga, mi pequeña Tanya. No muerdes, ¿verdad?», chilló Loki, rompiendo el hielo de forma tramposa. «Siéntate y cuéntanos sobre tu misterioso y adorable compañerito de cacerías». El chico Dante. Tanya tragó saliva ruidosamente, haciendo tintinear sus guanteletes con garras por el temblor de sus manos. Su nerviosismo era evidente, sus orejas de gato se plegaron completamente hacia atrás debido a la imponente presión de estar rodeada por los aventureros más poderosos de Horario. Yo no sabía que él fuera alguien importante, Loki-sama. Capitán Finn. Comenzó Tanya con un hilo de voz, encogiéndose en su silla. Solo era un grupo provisional que armamos hace unas semanas con Rolf, de la familia Ganesa, y Nira, de la familia Freya. Calma, Tanya. No estás en problemas. Intervino Finn con su habitual voz suave y tranquilizadora, inclinándose hacia adelante. Solo necesitamos que nos describas con la mayor precisión posible cómo pelea Dante Greenville. ¿Qué viste durante el tiempo que compartieron en los pisos superiores? La chica gato respiró hondo y, ordenando sus recuerdos bajo la intensa y penetrante mirada de Ice, comenzó a confesar todo lo que había guardado, su estilo de combate. No tiene ningún sentido para un novato, explicó Tanya, gesticulando con timidez. No comete errores. Sus movimientos son de una ergonomía perfecta, no desperdicia ni un solo centímetro de energía, ni un solo soplido de aire. Nos acompañó hasta el piso 7 y lo vi despachar manadas enteras de monstruos sin mostrar una sola pizca de cansancio, como si caminar por el calabozo fuera equivalente a dar un paseo por el parque de la superficie. Rolf, Nira y yo terminábamos exhaustos, pero él ni siquiera sudaba. Riveria intercambió una mirada cargada de seriedad con Finn. Un estilo de combate ergonómico y perfecto en un chico de su edad, años sin falda, descartaba por completo la idea de un golpe de suerte. Aquello delataba un entrenamiento militar y una disciplina física que rozaba lo sobrehumano. ¿Y qué hay de su arma?, preguntó Ice de golpe, dando un paso al frente. Su voz suave pero directa hizo que las orejas de Tanya dieran un brinco. Una lanza dorada. Ese sí, exclamó Tanya, asintiendo con la cabeza con frenesí. Aparece y desaparece de la nada, como si estuviera hecha de pura luz condensada. La primera vez que la invocó nos quedamos de piedra. Cuando le exigimos respuestas y le preguntamos qué clase de magia o artefacto era ese, Dante se limitó a mantener su cara seria de siempre y solo nos contestó que era una herencia familiar. ¿Una herencia familiar?, repitió Gareth, soltando un bufido incrédulo. Ninguna reliquia mortal en Horario tiene la capacidad de materializarse del aire sin un contrato mágico de alto nivel o la fauna activada. ¿Mencionó el nombre de la lanza? ¿Algún detalle sobre quién la forjó? No, señor Gareth. No mencionó ningún nombre, ni dio más detalles, respondió la mujer gato, bajando la vista.
Es un chico sumamente reservado. Siempre habla con una madurez que te hace olvidar que es solo un aventurero sin falna. Y tras lo que pasó con el Goliat hace días, nos dejó claro que no planea regresar a la mazmorra por un largo tiempo. Loki, que había permanecido escuchando con los ojos entrecerrados, dejó escapar un silbido largo y sonoro. La pieza del rompecabezas finalmente encajaba. Dante Greenville poseía una técnica marcial impecable. Un arma divina oculta bajo la etiqueta de herencia familiar y la astucia suficiente como para retirarse a la superficie a gastar su fortuna antes de que las familias de primera clase le cayeran encima en los túneles oscuros. Vaya, vaya, vaya. Una herencia familiar de pura luz y un estilo de combate perfecto, murmuró Loki, frotándose las manos con malicia. El chico Greenville resultó ser toda una caja de sorpresas. Finn se puso en pie, dando por terminado el interrogatorio de la asustada novata, y miró fijamente a la princesa de la espada, quien ya apretaba el puño con determinación. Al día siguiente, un aire de triunfo y renovación soplaba en los suburbios de Horario. Las obras en el orfanato de María Martel finalmente se habían completado. El tejado lucía tejas arcillosas perfectamente alineadas, las paredes ostentaban madera nueva y fuerte, y las tuberías ya no dejaban escapar una sola gota. Sin perder tiempo, Dante y María habían pasado a la segunda fase de su plan, la compra de suministros esenciales. Frente a la renovada fachada, dos grandes carretas descargaban fardos de cobijas gruesas para el invierno, cajas repletas de medicinas básicas y mudas de ropa nueva de algodón para cada uno de los huérfanos. Los niños corrían de un lado a otro, cargando paquetes pequeños con risas que llenaban de vida el callejón. Dante, manteniendo su postura imperturbable y la mente analítica de un estratega, cotejaba los suministros en silencio. Fue en medio de ese ajetreo cuando una figura conocida cruzó la esquina del callejón, deteniéndose a observar los evidentes cambios con una mezcla de sorpresa genuina y profunda fascinación. Era Esir, la identidad humana que la diosa Freya utilizaba para transitar por la superficie. Vestía su habitual atuendo de camarera de la taberna de la fertilidad y cargaba entre sus manos la clásica canasta de mimbre cubierta con un paño, repleta de panes frescos y porciones de comida que siempre rescataba para los niños del hospicio. Vaya. Murmuró Esir, entornando sus ojos grisáceos mientras contemplaba la madera reluciente del edificio. Esto sí que es una sorpresa. María, el lugar luce maravilloso. María Martel se giró de golpe al escuchar la familiar voz y una sonrisa radiante iluminó su rostro cansado. Se limpió las manos en el delantal y caminó apresuradamente hacia ella. Esir, mi niña. ¡Qué alegría verte!, exclamó la directora, dándole un afectuoso saludo. Sí, es un auténtico milagro de los dioses. Finalmente pudimos arreglar el techo y las habitaciones. Ya no pasaremos frío. Mientras María comenzaba a relatarle con emoción desbordante los detalles de las reformas, la mirada de Esir se desvió sutilmente por encima de su hombro. Fijándose en el muchacho de 10 años que cargaba una pesada caja de mantas sin el más mínimo esfuerzo. Desde su perspectiva divina, oculta tras la fachada de la dulce camarera, Freya activó su visión mística. Volvió a contemplar el alma de Dante. El sutil pero imponente pulso dorado seguía allí, latiendo con una majestuosidad ancestral que desafiaba la lógica del mundo inferior. Su color vibraba de una forma que cautivaba cada uno de sus instintos de diosa de la belleza. Quería entender qué se ocultaba en el pecho de ese niño, quería saber cómo un novato sin la bendición del licor divino era capaz de albergar semejante fulgor celestial. Dante, sintiendo la intensa y penetrante fijación sobre su espalda, detuvo sus movimientos. Dejó la caja sobre el suelo de la carreta y se giró lentamente. Sus ojos azules, profundos como un océano antiguo, se clavaron directamente en los de Esir. Su percepción innata de primarca volvió a detectar de inmediato que la joven frente a él guardaba una presencia infinitamente más densa y poderosa que la de una simple civil de Horario. Hola, Esir. Saludó Dante con su habitual voz pausada y firme, dando un paso al frente para encarar la visita. El sutil cruce de miradas entre Dante y la supuesta camarera se rompió por el eco de unos pasos ligeros pero firmes al inicio del callejón. Ice Wallenstein avanzó desde la penumbra del estrecho pasaje hacia la claridad del patio del orfanato. Vestía su indumentaria habitual de combate, con la empuñadura de su espada de esperate asomando al costado. Su presencia, la de una aventurera de primera clase de la familia Loki, congeló instantáneamente el ambiente del lugar.
Los carpinteros que terminaban de recoger sus herramientas guardaron silencio y María Martel parpadeó sorprendida ante la llegada de una figura tan célebre de Horario. La princesa de la espada detuvo su andar a escasos 3 metros del grupo. Sus ojos dorados, fijos inicialmente en Dante, se desviaron de inmediato hacia la joven que sostenía la canasta de mimbre. El encuentro provocó un tenso y gélido cruce de miradas entre Ais y Esir. Ais entornó los ojos, invadida por un recelo instintivo. Aunque conocía a Esir de la taberna de la fertilidad como una simple humana, verla allí, parada junto al mayor misterio de la ciudad, activó sus alarmas de guerrera. Había algo en la atmósfera que rodeaba a la camarera en ese preciso instante que le resultaba extrañamente denso, una sutil distorsión que su aguzado instinto de nivel 5 no lograba catalogar pero que la ponía en guardia. Por su parte, la diosa de la belleza oculta tras los ojos grises de Esir mantuvo una sonrisa apacible y perfecta, aunque por dentro sintió un chispazo de fastidio divino. La intrusión de la familia Loki era lo último que deseaba. Freya sabía perfectamente que si Ais estaba allí, los ojos de la deidad pelirroja no tardarían en posarse sobre el orfanato, entorpeciendo sus planes de estudiar el alma dorada de Dante. María Martel, ajena por completo a la guerra fría y silenciosa que se libraba entre las dos mujeres, dio un paso al frente para romper el hielo. ¿Se le ofrece algo, señorita Wallenstein?, preguntó María con timidez, intimidada por el renombre de la ejecutiva. Ais apartó la mirada de Esir con lentitud y la centró en el muchacho, quien permanecía de pie junto a las carretas con los brazos cruzados y una calma que denotaba que la presencia de la guerrera más fuerte no alteraba un solo latido de su corazón. «Vengo a hablar con Dante Greenville», declaró Ais con su habitual voz suave y monocorde, directa al grano. «Mi diosa. Y mi capitán quieren hacerle unas preguntas sobre el nivel 17. Esir soltó una pequeña risita melodiosa, acomodando el paño de su canasta, rompiendo la rigidez de Ais con una cortesía afilada. Vaya, la familia Loki siempre es tan eficiente con sus interrogatorios, comentó Esir, mirando a Ais con una falsa inocencia. Qué extraño que busquen a un niño de los suburbios para asuntos de la mazmorra. Dante dio un paso al frente, interponiéndose sutilmente entre ambas figuras. La imponente autoridad de Sanguinius emanaba de su porte juvenil mientras miraba a la princesa de la espada con una absoluta frialdad. Las reformas han terminado y no tengo intenciones de volver a la mazmorra, Ais Wallenstein, sentenció Dante, con una voz pausada que resonó con un peso impropio para su edad. No tengo nada que declarar a tu familia. Ais no se movió ni un solo centímetro. Su mirada dorada permaneció fija en el muchacho, imperturbable ante la fría respuesta que acababa de recibir. Por favor, insistió Ais, suavizando ligeramente el tono pero manteniendo una firmeza absoluta. Solo será un momento. Necesito que hablemos a solas. A su lado, Esir solo pudo apretar los dientes en silencio, conteniendo una profunda oleada de frustración. Detrás de sus ojos grises, la diosa de la belleza ardía en deseos de intervenir, de imponer su autoridad divina y apartar a la molesta marioneta de Loki de su codiciado objetivo. Sin embargo, su propia red de mentiras la encadenaba. En su forma humana como una simple camarera de la taberna de la fertilidad, no poseía la fuerza física ni el derecho político para desafiar a la princesa de la espada sin delatar su verdadera identidad ante todo Horario. Forzar la situación en ese patio significaría arruinar el juego, por lo que se vio obligada a tragarse su orgullo. Dante paseó la mirada entre el tenso rostro de la elfa oculta y la estoica postura de la guerrera de la familia Loki. Su mente analítica evaluó los escenarios en una fracción de segundo. Sabía que si se negaba de forma rotunda, la insistencia de Loki y sus ejecutivos solo escalaría, convirtiendo el recién reformado orfanato en el foco de una atención mediática y militar que María Martel y los niños no tenían por qué soportar. Mantener la paz de su fortaleza requería una concesión táctica. Está bien, accedió Dante con su voz pausada y profunda, que de inmediato relajó la postura de María, quien observaba preocupada desde el porche. Evitemos problemas innecesarios aquí. Sígueme. El muchacho caminó hacia el lateral del edificio, un rincón apartado del patio donde unos frondosos árboles del suburbio ofrecían un resguardo natural contra las miradas curiosas de los constructores y de la propia Esir. Ais asintió levemente y lo siguió a paso lento, con la mano izquierda descansando de forma casual sobre el pomo de su espada. Esir se quedó inmóvil junto a las carretas de suministro, apretando la canasta de mimbre con tanta fuerza que los nudillos se le tiñeron de blanco.
vio desaparecer las siluetas de ambos detrás de la estructura de madera, sabiendo que la familia Loki acababa de tomar la delantera en el tablero por el control del misterio que envolvía a Dante Greenville. Una vez en la penumbra del callejón lateral, aislados del ruido del patio, Dante se giró y cruzó los brazos sobre el pecho. Su estatura era igual a la de Ice, y su imponente autoridad que emanaba de su silueta obligó a Ice a detenerse a una distancia respetuosa. «Habla, Wallenstein», sentenció Dante, clavando sus antiguos ojos azules en la guerrera. «¿Qué es lo que tu familia quiere saber de mí?» Ice dio un paso al frente, acortando la distancia en la penumbra del callejón lateral. Sus ojos dorados se clavaron en los del muchacho, desprovistos de cualquier rodeo diplomático. «Tanya es de nuestra familia», reveló Ice directamente, con su voz suave pero cortante. «Ella nos confesó todo. Nos habló de tu estilo de combate perfecto, de cómo despachas manadas en el piso 7 sin mostrar cansancio y de esa lanza dorada que invocas de la nada. Sé que eres tú quien mató al Goliat. Quiero la verdad, Dante». Dante no parpadeó. No hubo sorpresa en sus facciones, ni el más mínimo atisbo de nerviosismo. En realidad, su mente analítica ya había previsto este escenario exacto. Sabía que el momento de la verdad iba a llegar tarde o temprano desde el instante preciso en que decidió manifestar la lanza Telesto y desatar su poder para proteger a Hestia y comprar la seguridad de su hogar. El precio de salvar el orfanato era terminar con su anonimato, y estaba dispuesto a pagarlo. Descruzó los brazos con lentitud, manteniendo una postura que desprendía la majestuosidad de un soberano de incógnito. «No es una mentira», contestó Dante, con una voz pausada que resonó con el peso de los milenios. «Esa lanza es, en efecto, una herencia familiar. Un fragmento de un linaje que no pertenece a los registros de este mundo inferior». Ice contuvo el aliento por un instante, procesando la fría declaración. Dante dio un paso hacia ella, permitiendo que la sombra de los árboles acentuara la profundidad de sus ojos azules. «Y en cuanto a mi forma de pelear», continuó el muchacho, con una calma que erizó la piel de la princesa de la espada, «no hay ningún misterio mundano que descifrar. Nadie me ha entrenado en horario, ni poseo la bendición de un dios. Ese estilo de combate está grabado en mi propia sangre. Es lo que soy». La revelación cayó entre ambos como un decreto inamovible. No era arrogancia, era la simple y aplastante verdad de un primarca cuya memoria celular recordaba cómo liderar legiones y conquistar cielos. Ice sintió el peso de esa autoridad silenciosa y comprendió, con un escalofrío instintivo, que el chico que tenía enfrente no estaba esquivando sus preguntas, sino redefiniendo las reglas de lo que Horario consideraba posible. Ice permaneció inmóvil durante varios segundos, procesando las palabras de Dante. En el silencio del callejón, el peso de la declaración del muchacho flotaba como una verdad inamovible. Grabada en mi propia sangre. No había rastro de mentira en sus ojos azules, ni la vacilación común de un farsante. Su instinto de guerrera, aquel que rara vez fallaba, le decía que el chico estaba siendo completamente honesto, por más que la lógica de Horario dictara que aquello era una imposibilidad absoluta. «Entiendo», dijo Ice finalmente, bajando sutilmente la tensión de sus hombros y apartando la mano del pomo de Desperate. No vio la necesidad de forzar un enfrentamiento físico en ese patio. La respuesta de Dante abría una vertiente de misterio que superaba sus propias capacidades de comprensión, era un asunto que requería la mente estratégica de su capitán y la sabiduría de su diosa. Con una leve y respetuosa inclinación de cabeza hacia el joven, Ice se dio la vuelta y comenzó a caminar a paso rápido hacia la salida de los suburbios, con la mirada dorada perdida en sus propios pensamientos. Al salir al patio central, ignoró la intensa y penetrante mirada gris de Esir, quien seguía de pie junto a las carretas fingiendo acomodar su canasta. La princesa de la espada abandonó el recinto sin mirar atrás, apresurándose a regresar a la zona alta de la ciudad. Minutos más tarde, en el despacho principal de la mansión del crepúsculo, la atmósfera se volvió densa y gélida. Loki, que había estado balanceándose en su silla con una sonrisa burlona, se congeló a mitad del movimiento. Findeimne, sentado al borde de su escritorio, detuvo el juego de sus dedos y clavó sus ojos analíticos en Ice. Riberia, que se encontraba repasando unos textos cerca de la ventana, se giró por completo, mostrando una expresión de absoluto desconcierto en sus facciones elfas. ¿Grabada en su propia sangre?, repitió Finn, rompiendo el asfixiante silencio del salón. Su voz, habitualmente calmada, arrastraba una nota de genuina incredulidad. ¿Y afirmó que la lanza es una herencia de un linaje ajeno a este mundo? Sí, capitán, confirmó Ice,
manteniendo su habitual tono monocorde pero firme. No flaqueó al decirlo. Su presencia era como la de alguien que no necesita la bendición de ningún dios porque ya posee su propia autoridad. Loki se puso en pie lentamente, perdiendo toda su habitual faceta infantil. Se llevó una mano a la barbilla, entornando sus ojos rojizos con una seriedad que erizó la piel de los presentes. La revelación de Ice desbarataba cualquier teoría previa sobre canales mágicos ocultos o artefactos malditos del calabozo. Si las habilidades y el arma de Dante Greenville formaban parte de su propia herencia genética y biológica, significaba que existían fuerzas en el universo capaces de engendrar guerreros perfectos al margen del sistema de la Falma. Eso es una locura política, murmuró Riveria, apretando el puño con preocupación. Si el gremio o la familia Freya llegan a la misma conclusión, la superficie se convertirá en un campo de batalla para hacerse con el control de ese linaje. Pues parece que el chico es más listo de lo que pensamos. Siseó Loki, con una sonrisa torcida y afilada dibujándose en sus labios. Al retirarse de la mazmorra, nos cerró la puerta en la cara. Sabe que no podemos irrumpir en un orfanato civil lleno de niños sin causar un escándalo que ponga a todo horario en nuestra contra. Nos está obligando a jugar bajo sus reglas en la superficie. Finn asintió, compartiendo la sombría pero fascinada conclusión de su diosa. El novato sin falda acababa de transformarse oficialmente en la incógnita más peligrosa del mundo inferior. Mientras Ice Wallenstein se alejaba en dirección a la zona alta de la ciudad, Esir abandonó el patio del orfanato de María Martel con paso ligero. Dejó la canasta de mimbre vacía en la taberna de la fertilidad, y se dirigió directamente hacia el edificio más alto de Horario. Al cruzar el umbral de sus estancias privadas en la cima de la Torre de Babel, la dulce y humilde fachada de la camarera se disolvió por completo. Freya, la diosa de la belleza, emergió en toda su imponente y majestuosa gloria. Su largo cabello plateado ondeó levemente con la brisa que entraba por el gran ventanal y sus ojos amatista brillaban con una intensidad fría, calculadora y peligrosa. Se acercó a su gran espejo mágico, pero esta vez no se limitó a observar de forma pasiva. Las palabras que Dante le había dicho a Ice en el callejón lateral seguían resonando en su mente divina, grabadas a fuego. Una herencia familiar. Grabada en mi propia sangre. En tu propia sangre. Susurró Freya, apoyando sus finos dedos contra el marco dorado del espejo. Un linaje que no pertenece a este mundo inferior. No mentías, mi pequeño Dante. Tu alma no puede mentirme. El desconcierto inicial de la diosa se estaba transformando en una fascinación obsesiva. Como deidad, sabía perfectamente que ningún mortal nacía con técnicas marciales perfectas ni con la capacidad de manifestar armas de pura luz divina sin el catalizador de licor. Lo que Dante Greenville albergaba en su interior era un misterio que desafiaba la soberanía misma de los dioses sobre los humanos. Pero lo que verdaderamente encendía las alarmas en su mente era el peligro inminente de la familia Loki. Ice ya había llevado el informe a la mansión del crepúsculo, era cuestión de tiempo para que Finn y Loki movieran sus piezas para acorralar o presionar al muchacho. Freya dio la espalda al espejo y caminó hacia el centro de la penumbra de su salón. Sabía que no podía permitir que Loki pusiera sus garras sobre esa alma dorada. Si Dante pretendía quedarse en la superficie y abandonar la mazmorra para proteger la paz del orfanato, ella usaría esa misma estrategia a su favor. No enviaría un ejército a los suburbios, pues un escándalo civil alertaría al gremio y a Hephaistos. Ella jugaría un juego mucho más sutil, entrelazando su identidad como Esir con hilos de seda que Dante no pudiera cortar tan fácilmente. Ottar. Llamó la diosa, con una voz melodiosa pero cargada de una autoridad absoluta que hizo vibrar el aire de la habitación. De las sombras del pasillo exterior, una silueta colosal y masiva dio un paso al frente. El Pokémon de nivel 7, el aventurero más poderoso de todo Horario y capitán de su familia, se arrodilló instantáneamente ante su señora, manteniendo la cabeza baja en señal de absoluto respeto. «Ordene, Freya-sama», respondió Ottar con su voz profunda y cavernosa. La familia Loki ha comenzado a husmear alrededor del orfanato de María Martel en los suburbios. Sentenció Freya, mirándolo desde lo alto con una frialdad imperial. Despliega a nuestros mejores informantes. Quiero que vigiles cada movimiento de la mansión del crepúsculo en la superficie. Si un solo ejecutivo de Loki intenta forzar o amenazar a Dante Greenville, elimínalos en silencio. Ese muchacho le pertenece a mi vista, y nadie va a arrebatarme su misterio. Se hará como desea. Declaró Ottar,
poniéndose en pie con la rigidez de una montaña y volviendo a desaparecer entre las sombras para ejecutar la orden de inmediato. Freya regresó al ventanal, contemplando la inmensidad de Horario bajo el manto de la noche. Una sonrisa enigmática y posesiva se dibujó en sus labios. El tablero de la superficie estaba listo, y ella no dudaría en desatar una guerra santa si con ello lograba poseer el secreto del gran ángel que caminaba como un niño. 2 días después, el orfanato de María Martel se erigía en los suburbios como un monumento al triunfo y la voluntad. La fortaleza de madera y piedra estaba completamente reparada y reequipada. Las tejas nuevas relucían bajo el sol, las habitaciones contaban con camas firmes cubiertas por mantas gruesas, y la despensa desbordaba alimentos y medicinas capaces de resistir el peor de los inviernos. Dante Greenville contemplaba el patio central con los brazos cruzados, experimentando en su pecho la tranquila satisfacción del deber cumplido. Había alcanzado su primer gran objetivo, otorgar condiciones dignas, seguras y cálidas a quienes ahora consideraba su nueva familia en este mundo inferior. Para el ángel que habitaba en él, proteger a los desamparados no era una obligación impuesta por la fauna, era una necesidad inherente a su propia naturaleza protectora. Sin embargo, en la mente analítica del primarca, la complacencia no tenía cabida. Dante sabía perfectamente que su tarea apenas estaba comenzando. Lo que Horario veía como una suntuosa obra benéfica era, a sus ojos, solamente la primera fase de un plan mucho más ambicioso. Su meta final no era simplemente mantener el orfanato a base de oro extraído de la mazmorra, sino transformarlo en un complejo autosustentable. Necesitaba asegurar terrenos para huertos propios. Establecer talleres de manufactura interna para que los jóvenes aprendieran oficios independientes y crear una red de suministros que no dependiera de la caridad de la superficie ni de la tiranía económica del gremio. Pero el tiempo corría en su contra. Mientras observaba a un par de niños correr alegremente estrenando sus ropas de algodón, los aguzados sentidos de Dante captaron sutiles alteraciones en los alrededores del callejón. El siseo casi imperceptible de un calzado sobre un tejado lejano, el reflejo distorsionado de una mirada oculta tras las rendijas de una ventana vecina. Sus instintos de primarca, capaces de leer el flujo de las amenazas antes de que se materializaran, le confirmaban lo evidente: la paz de su retiro era una ilusión temporal. Las familias más poderosas de Horario con Loki y Freya a la vanguardia no se quedarían de brazos cruzados. La revelación que le había hecho a Ice Wallenstein sobre su estilo grabado en la sangre y su lanza celestial ya debía estar siendo analizada por las mentes más brillantes de la ciudad. Tarde o temprano, la curiosidad de los dioses se transformaría en exigencias, y las familias de primera clase vendrían directo a él para intentar doblegarlo, reclutarlo o desentrañar el linaje prohibido que corría por sus venas. Dante Greenville esbozó una sonrisa imperceptible y fría, mientras sus antiguos ojos azules se estrechaban hacia el horizonte. Que vengan. Si Horario pretendía perturbar el santuario que había construido para sus niños, descubrirían que el ángel que los protegía no solo sabía sanar y construir, sino también desatar una tormenta dorada capaz de hacer temblar los cimientos de la mismísima Torre de Babel. Al día siguiente, la oficina de Epaistos volvió a inundarse con el aroma pesado del carbón vegetal y el metal frío, pero esta vez el ambiente estaba cargado de una profunda frustración. Sobre el gran escritorio de roble, una pila de pergaminos sellados con el emblema de la fragua descansaba junto a un martillo de precisión. Tsubaki Colbrande, la capitana de nivel 5 de la familia, arrojó el último informe sobre la mesa con un suspiro de fastidio, cruzándose de brazos mientras miraba a su diosa. Los resultados de la búsqueda eran completamente negativos. Durante días enteros, los herreros y combatientes de élite de Epaistos habían rastreado palmo a palmo los pisos superiores e intermedios del calabozo. Habían vigilado los cruces del nivel 1, montado guardias en las cavernas del nivel 9 y enviado ojeadores discretos hasta las inmediaciones de la zona segura. No había ni rastro del muchacho, ni un solo destello de la mítica lanza dorada que aparecía y desaparecía a voluntad. Los registros de entrada y salida de la Torre de Babel confirmaban una cruda realidad: el chico Greenville no había pisado la mazmorra en toda la semana. Para la diosa de la forja, aquello simplemente no tenía ningún sentido. Epaistos se ajustó el parche de su ojo derecho y se inclinó sobre el escritorio, golpeando rítmicamente la madera con un dedo, con el ceño fruncido por la incredulidad. Los rumores sobre el canje del colosal cristal del Goliath del nivel 17 estaban más que confirmados por sus propios tasadores infiltrados en el gremio. Sabía la cifra exacta de oro que el muchacho se había llevado en bolsas de lona.
En la mentalidad de cualquier dios de horario, un aventurero novato que alcanzaba semejante cúspide de poder y riqueza regresaría de inmediato a los túneles, embriagado por la gloria o la necesidad de probar su fuerza una vez más. Que un guerrero capaz de doblegar a un jefe de piso en solitario decidiera, de la noche a la mañana, volverse un fantasma invisible para todo el calabozo era una anomalía que desafiaba toda lógica mortuoria. Es imposible que se haya esfumado así como así, murmuró Epaistos, con su voz firme denotando una profunda intriga. Nadie esconde un arma de pura luz y una fuerza de primera clase en un callejón sin dejar una huella en el gremio. A menos que la mazmorra ya no sea su objetivo. Mis hombres peinaron hasta los pasadizos ocultos, Epaistos-sama. Intervino Tsubaki, rascándose la nuca con frustración. Si ese chico siguiera cazando abajo, la firma de energía de esa supuesta lanza de luz ya habría encendido las alarmas de nuestros herreros. No está en la mazmorra. Se está escondiendo a plena luz del día, en la superficie. Epaistos apartó los informes y clavó su mirada en la ventana que daba a los sectores más bajos de la ciudad. El misterio de Dante Greenville estaba mutando. Ya no se trataba solo de una técnica de herrería prohibida o de un arma invocada del aire, el muchacho estaba demostrando una astucia y un autocontrol político que ponían en jaque las expectativas de los dioses. Mientras su familia seguía desgastándose buscando sombras en la oscuridad del calabozo, el dueño de la lanza Telesto ya había movido su tablero hacia el mundo de los civiles, obligándolos a todos a buscarlo fuera de las reglas del gremio. Al día siguiente, bajo la suave luz de la mañana, Dante Greenville inició formalmente la segunda fase de su plan estratégico de autosustentabilidad. Con un pergamino de propiedad bajo el brazo y una pequeña pero pesada bolsa de galda al cinto, el muchacho de 10 años salió al patio para reunirse con un par de terratenientes locales de los suburbios. Su objetivo era claro y ambicioso: comprar los terrenos baldíos y los viejos almacenes colindantes al orfanato para transformarlos en huertos comunitarios y talleres de manufactura propia. Mientras los hombres de negocios gesticulaban y hablaban entusiasmados ante la perspectiva de recibir oro contante y sonante, la mente analítica del primarca operaba en un nivel completamente diferente. Dante no prestaba total atención a los contratos, sus aguzados sentidos de sanguinius, refinados por milenios de experiencia táctica grabada en su memoria celular, estaban escaneando el perímetro a cientos de metros de distancia. Una sonrisa imperceptible y fría se dibujó en sus labios al notar el espectáculo que se desarrollaba en los alrededores de su fortaleza. Las familias más poderosas de horario habían desplegado a sus mejores ojeadores, pero la superficie tenía reglas muy distintas a las del calabozo. En el tejado de una taberna colindante, un hábil asesino de la familia Freya, camuflado entre las sombras de las chimeneas, intentaba mantener su línea de visión directa sobre Dante. Sin embargo, su posición se veía constantemente comprometida por un ágil informante de la familia Loki que se balanceaba sospechosamente por los postes de luz cercanos, tratando de hacer lo mismo sin delatar su presencia. A distancia, el panorama era casi cómico para los ojos entrenados del joven. En más de una ocasión, los espías de ambas facciones terminaban cruzándose en el mismo callejón estrecho o disputándose el mismo punto ciego de la calle. Al intentar ocultarse el uno del otro para no desatar un incidente diplomático entre Loki y Freya, terminaban tropezando, estorbándose mutuamente y arruinando sus propios perímetros de vigilancia. La rigidez militar de los hombres de Oktar chocaba de frente con la astucia urbana de los dependientes de Finn, creando un embotellamiento de espionaje silencioso que solo servía para anular la efectividad de ambos bandos. Dante Greenville firmó el pergamino con un trazo limpio, entregando las monedas de oro a los terratenientes, quienes se retiraron haciendo reverencias. El muchacho se quedó solo en mitad del nuevo terreno, contemplando los muros que pronto delimitarían su huerto autosustentable. Miró de reojo hacia el tejado del norte, donde un leve tintineo de tejas delataba un nuevo desencuentro entre los observadores ocultos. «Idiotas», murmuró Dante con su voz pausada y profunda, regresando al interior del orfanato. «Sigan vigilando las sombras. Mientras ustedes se estorban en mi patio, yo sigo construyendo mi imperio».